Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido a 95.7. ¿Cómo les va? Un gusto, un placer, gracias por el contacto. Y me recuerda mucho San Rafael, que la verdad que no hemos podido ir este año como habíamos imaginado para seguir trabajando en algunos proyectos allá. Así que un gusto, gracias por el contacto. No, por favor, El gusto es nuestro. Lo agradecidos somos nosotros. Y claro, primero, antes de charlar un poquito de la situación, de la actualidad, y que tiene que ver con los accidentes viales, ¿por qué se dedicó a esto puntualmente usted, Horacio? Bueno, es una pregunta recurrente que el año pasado pude cerrar un ciclo. Yo, en el año 85, yo estaba por recibirme, estaba en las últimas materias de Derecho, y surge uno de los primeros cursos que se pudieron dar después de la dictadura, de criminología, que es una disciplina interesantísima, que me formó muy fuerte en lo que es la investigación de la realidad social, la que me dio las pautas de trabajar nunca mirando desde una sola perspectiva, sino de la multidisciplina, la que nos enseñó a no opinar hasta no poder analizar con datos concretos la realidad. Bueno, eso es la criminología, y para aprobar ese seminario, ese curso de 2 años de especialización, había que elegir una temática vinculada a un problema social que tuviera dos conceptos de la criminología: un alto costo social, pero que paralelamente tuviera una escasa reacción social, es decir, que le costara mucho a la sociedad. En el costo se analiza no solo los costos económicos, sino lo que significan los costos en vidas humanas, en discapacidades permanentes, en costos económicos, pero que la sociedad lo aceptara. Estamos hablando, fíjese, del año 85, lo aceptara como algo que no merecía una reacción social importante, ¿no? Entonces a mí se me ocurrieron los siniestros viales y empezamos a hacer las primeras investigaciones empíricas, para lo cual primero recurrimos a la policía y nos dimos cuenta que la policía no tenía estadísticas. Fuimos a la justicia tampoco tenía estadísticas, y ahí empezamos a trabajar. Y bueno, a partir de esa actividad me vinculé del año 85, por eso digo, son muchos años de trabajar en esto, y decía que cerré el círculo porque quien era la que daba este curso de especialización en la Facultad de Derecho, una gran psicóloga, la doctora Hilda Marchiori, victimóloga, fue la creadora del primer centro de asistencia a la víctima en Argentina, que se creó en Córdoba. Trabajó con el derecho muy fuerte, con el penitenciarismo, proponiendo en su momento todas las cuestiones más avanzadas del tratamiento carcelario. Bueno, una gran docente que pude volver a encontrarla cuando presenté mi libro número 11, que fue el año pasado, el ABC de la seguridad vial, y ella aceptó, es una persona mayor, pero aceptó ir a la presentación, y me emocionó porque además de presentar el libro, hizo un raconto de todos mis libros y definió cuál era el perfil que había trabajado. Bueno, muy impactante. Así que esa es mi relación con los siniestros viales, desde la criminología y desde otra visión tal vez de lo que habitualmente sucede, en la cual me peleo bastante en los congresos, que es la visión de una unidirección en cuanto miro como ingeniero, miro como médico, miro como abogado, ¿no? La criminología nos permite mirar con una tal vez llamémosle generosidad intelectual, que nos permite entender a los psicólogos, a los sociólogos, a los ingenieros y sobre todo al ciudadano común, ¿no? No pensar que el ciudadano común es el único culpable de todo. Por eso, y justamente... Que es lo que me preocupa con el COVID-19, porque por ahí tengo la sensación que vamos a terminar siendo nosotros los culpables del COVID-19, que es una forma de sacar las propias responsabilidades. Eso me preocupa. En el tránsito pasa mucho. Horacio, justamente esto que decías en relación a tu libro, el ABC de la seguridad vial, fue lo que te trajo a San Rafael para la presentación, ¿o no? Hicimos la presentación, hicimos 2 cursos muy lindos, que tengo un recuerdo muy grato, de un programa que hacemos hace muchos años en Córdoba, en Santa Fe, en distintos lugares del país, que se llama Mi Primera Licencia, que tuvimos con chicos del último año de la secundaria, y que cada edición de las 2 que pudimos hacer, el año pasado tuvimos casi 1000 chicos. Fue una experiencia muy fuerte. Justamente estos chicos que están en el último año de la secundaria, ahí por iniciativa del concejal Correa, que tuvo la idea de hacer esto con el grupo Sancor Seguros, que es quien normalmente permite que esto sea gratuito para sus destinatarios. E hicimos 2 experiencias que las recuerdo con muchísimo cariño, porque estos jóvenes, los mismos millennials que por ahí nos asustan,
por ahí nos dan pautas que podemos pensar que tal vez estén mejor parados que nosotros en estos nuevos desafíos, ¿no? En los millennials, en vez de criticarlo, primero lo tenemos que entender y después acercarle ofertas diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Una experiencia que la tengo en un lugar muy especial porque eran muchísimos jóvenes y había mucho temor que iba a pasar con esto y fue una experiencia fantástica. Me acuerdo viéndolos caminar hacia el centro de convenciones, a 2,5 kilómetros caminando y todos venían y la deserción fue mínima y la verdad que un placer. Así que siempre mando un caluroso afecto a todos los docentes, a los directores de escuela, a todos los que organizaron porque fue una experiencia fantástica. Ese ABC al que hacíamos referencia de su libro, bueno, continúa con otras letras más porque me parece que en la Argentina nos cuesta, ¿no? Entender, sí, nos cuesta entender muchísimo, ¿no? El hecho de transitar, y no digo desde el punto de vista de andar en un rodado, sino que ya desde el peatón somos muy flojos, somos personas realmente muy distraídas, o quizás tal vez queremos llevarnos por delante la vía pública como si nada, ¿vio? No, yo soy más... Yo trato de interpretar mucho más de la sociedad. Yo creo que el problema básico de esta sociedad en materia vial es la falta de formación. Es decir, fíjese usted que el otro día estaba trabajando con jóvenes en manera virtual, porque estamos dando el curso ahora adecuándonos a esta realidad. Recién acabo de terminar un Zoom con otra localidad de la provincia de Córdoba. Estaban todos los directores de escuelas que estaban todos sumamente contentos que no cortáramos hace 7, 8 años en algunos lugares, que no cortáramos esta posibilidad de que los jóvenes, ¿por qué los del año pasado pudieron y yo no? Bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Yo lo que creo en esto es, porque estábamos conversando con los jóvenes y yo siempre pregunto, como docente, yo tengo 25 años de actividad docente universitaria, preuniversitaria, de grado, entonces siempre un buen docente sabe que lo mejor es preguntar. Eso se llaman los saberes previos, no solo venir y dar mi charla, sino preguntar, saber qué saben. Y estaba en forma virtual y dándole la palabra a cada uno y le preguntaba si estaban aprendiendo a manejar. Y la respuesta es claro, todos estaban aprendiendo a manejar porque, bueno, estaban llegando a la edad de sacar su licencia, estaban terminando una etapa que es una de las más hermosas, la secundaria, con todo lo que significa, y estaban presionando para que poder aprender a manejar. Entonces, después que la mayoría, casi todos, me dijeron que sí, que estaban aprendiendo, empecé a preguntar cómo estaban aprendiendo. Y bueno, y entonces recordé que la forma en que me iban contestando lo que estaban aprendiendo es lo que me pasó a mí cuando yo aprendí hace varias décadas, no voy a dar detalles, pero hace varias décadas atrás. Fíjese, no hace falta ocultarlo, 40 años atrás aprendíamos de la misma manera que hoy. Y hoy el tránsito, antes estaba mal y hoy está peor, porque hoy el tránsito tiene una complejidad, porque se ha complejizado mucho el tránsito, por haber más vehículos, por haber más movimiento, por haber más tipología de vehículos. Yo cuando aprendí a manejar casi no había motos. Claro. Es decir, hay una realidad que ha cambiado y teníamos muchas calles de tierra, es decir, ha cambiado mucho la dinámica y sin embargo el proceso de aprendizaje a manejar es el mismo. Y entonces, inmediatamente después te pregunto, ¿ustedes cuántos hicieron un curso de peatón? Y la respuesta se sonríe, un curso de peatón, sí. El 30% promedio en las grandes ciudades de la Argentina de los muertos en ciudad, en zonas urbanas, son peatones. Dígame usted, en cualquier disciplina laboral, si yo tuviera el 30% de ascensoristas muertos en accidentes de trabajo, ¿qué haría cualquier RT, el sistema de RT, qué haría? Curso de ascensorista. Nosotros, no quiero decir que sea culpa de los peatones el 30% de los muertos. Lo que estoy diciendo es que si tengo semejante dato, la pregunta es, miremos porque algo estamos haciendo mal los peatones, al margen de mirar que este es otro cambio que siempre propongo yo. Ya no se trabaja sobre un rubro, sobre un rol, no se trabaja solo sobre el peatón, se trabaja sobre el peatón y sobre el conductor pensando en el peatón. Cuando yo estoy hoy evaluando a alumnos o incluso dictando una tecnicatura para investigadores en materia penal en la Universidad Nacional de Córdoba, que es una disciplina interesantísima, estamos formando a los que tienen que investigar los delitos. Y en este caso me toca una cátedra que es la de investigar los accidentes viales. Si yo no entiendo el accidente vial, ¿cómo lo voy a investigar? El otro día estábamos pensando, es una materia de tercer año, están egresando la primera cohorte
de esta carrera, y resulta que antes de empezar a hablarle de las normas de tránsito, tengo que enseñarle las cosas básicas que personas que algunos tienen 10, 12, 15 años de profesión y nunca le han enseñado. En la Universidad Argentina no se enseña el derecho de tránsito. Así que digo, para terminar, perdón que se me hizo largo. No, por favor. Sí, estamos escuchando atentamente. Lo que usted decía, no, somos soberbios, no, nunca nos formaron. Y los millennials, estos chicos que tanto, fue muy, te recuerdo una anécdota ahí de San Rafael, que le preguntaron a un chico qué le parecía el doctor Botaberna. Dice, ¿quién? ¿El doctor Botaberna? Y mira el chico, ¿qué sé yo quién es el doctor Botaberna? Entonces dice el disertante, Horacio, el cordobés, Horacio. Y el periodista me mira y me dice, pero qué respetuoso. No, le digo, es fantástico que ellos me digan Horacio. Ellos tienen mucho, ellos evalúan mucho la formación horizontal, es decir, no les gusta lo vertical, lo impuesto. Entonces cuando a vos te dicen Horacio, te están en cierta manera dando un trato diferencial, la diferencia de lo que piensan los adultos. A mí nunca en las charlas con los chicos me van a llamar doctor, profesor, Horacio y el cordobés. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva generación. Y estos chicos, termino la idea, me decían, Horacio, decime qué tengo que hacer, pero explícame el por qué y el para qué. Ellos no son como nosotros, que a nosotros nos decían, por ejemplo, yo recuerdo, yo soy de la generación de intermedia entre la ecología y lo que nosotros hacíamos. Yo, mi diversión de niño era ir a cazar pajaritos. Hoy mis hijos me matan cuando yo les decía que estaban colgando en el caño de la bicicleta. También andaba con la onda usted. Pero por supuesto, pero además yo le decía, pero guarda el piojo, como decía aquel pelado famoso de Córdoba, pero guarda el piojo, que la profe de biología nos hacía llevar la rana, la dormíamos con formol y la abríamos para ver cómo funcionaba el corazón. Digo, no pueden juzgarnos y condenarnos por una vida en donde no teníamos la formación que hoy tienen ellos, y que me alegra muchísimo. Yo no me enorgullezco de aquello, pero aquello era lo normal. Por eso cuando uno evalúa, no debe ser la soberbia del hoy. Es decir, es fácil relatar la historia con el diario El Lunes. El problema es cuando la estás viviendo. El tránsito hoy nos plantea esto. En vez de pegarle al peatón, preguntémosle cuánto sabe. Y les puedo asegurar, porque lo estoy haciendo yo permanentemente en cada capacitación que hago, yo pregunto. Y les pregunto, por ejemplo, antes de empezar la capacitación, si usan el cinturón todos los días, por qué, si le enseñaron. Y la verdad que la respuesta ya no es lo que yo imaginaba, sino que es la respuesta del día a día. No tenemos idea. A veces tenemos idea porque nos imponen. Yo le voy a dar un ejemplo. Las luces bajas encendidas. ¿Usted vio alguna vez que alguien explicara de dónde viene este tema? No, solamente no. En Córdoba nos vacunaron a toda la sociedad, digo, me incorporo, nos vacunaron con multa a toda la sociedad y aprendimos. Ahora, la gente, ¿sabe por qué? El por qué, no. Por supuesto, nos falta el por qué. Totalmente. El por qué que me piden los millennials, y los millennials la tienen más clara. Nosotros nos daban una orden y la cumplíamos. Nosotros decíamos, en un momento nos dijeron, no matemos más pajaritos, pero nunca me explicaron qué significaba el ecosistema, cómo funcionaba. Eran órdenes. Hoy los millennials, y me alegro mucho, son los que dicen, no, decime el por qué y el para qué. Este es el desafío, y me parece bárbaro que así sea. ¿Creería usted, doctor, para aquellos que se están sintonizando en 95.7, que estaban haciendo algún trámite, estamos hablando con el doctor Horacio Botas Bernaus, especializado en seguridad vial, educación vial y derecho del tránsito? No les voy a decir de qué nacionalidad es porque es única la de Córdoba, pero bueno, estamos aprendiendo un poquito. ¿Cree que en la educación en la Argentina, los chicos, tanto primarios, secundarios, bueno, usted lo decía, universitario, debemos tener una materia vinculante a todo esto? Hay que ponerse a discutir. No es lo mismo el primario. Este año cumple, hace 10 años que creamos un parque de educación vial en Sunchales con el grupo Sancor Seguro. Este año cumple 10 años que estamos trabajando con chicos de 5 a 12 años. Y este año empezamos con un ciclo de conferencias para poder transmitir todo lo que aprendimos en esto. ¿Cómo se enseña la seguridad vial? La seguridad vial tiene estrategia, necesita una estrategia pedagógica. Incluso en un congreso en Barcelona me peleé con muchos especialistas porque yo le decía, tenemos que romper un mito. ¿Cuál es el mito que tenemos? Que hay gente que sabe algo de seguridad vial o de tránsito
o porque hace 20 años que es policía, o 10 años que es abogado, o 5 años que es médico, y entonces salimos a creer que automáticamente, por lo que sabemos, nos transformamos casi por arte de magia en educadores viales. Yo tengo una frase que sostengo y que, bueno, me peleo bastante, que es: no hay seguridad vial sin educación vial. Y esto impone que hay dos disciplinas. Uno, lo que trabajamos, por ahí a mí me toca estar en un pie en cada disciplina, pero porque por trayectoria, por actividad, pero por ahí los tipos que nos ha pasado en los congresos, y le habrá pasado a ustedes también entrevistando gente que sabe muchísimo, pero a la hora de explicar, no lo sabe explicar. Sí, claro. O sea, al final la gente se queda, nos pasa en los congresos, un tipo lleva 200 filminas, a la cuarta filmina la gente se cansó, ya no aguanta más, y el tipo no para hasta pasar las 200 filminas, por ejemplo, ¿no? Claro. La educación es una herramienta, es una profesión, es un apostolado, siempre digo, porque los docentes son realmente increíbles. Los docentes con vocación, no hay ninguna profesión que planifique todos los años. Repite tercer grado y vuelve a planificar, y vuelve arma herramientas nuevas, y evalúa, cosa que no pasa. Acá lanzan una medida y dice: con esta medida vamos a bajar el 50% de los accidentes, y usted vuelve a mirar los datos al año siguiente y dice: ¿dónde bajaron? ¿A dónde? Es decir, nosotros tenemos un poco para cerrar esta idea, que hay tantas cosas, y discúlpeme, hoy se ve que estoy más verborrágico de lo común. Para cerrar esto, es que no se puede improvisar. La seguridad vial necesita un proyecto, necesita múltiples disciplinas, necesita tener profesionales. Profesionalizar la educación vial es clave, por lo cual, contestando, tal vez primer grado, nivel inicial y nivel primario, yo creo que es un contenido transversal a desarrollar. Con pocas cosas se pueden lograr muchas cosas. Nosotros decimos, por la experiencia de educar en Sunchal, en nuestro parque, que si nosotros le hiciéramos a los chicos incorporar 2 hábitos seguros por año, cuando termina la primaria tiene 22 hábitos seguros. Cruzar por las esquinas, bajarme por la puerta más cerca del cordón, cruzar si no tengo senda peatonal por donde cruzo, qué tengo que hacer, si tengo que correr, caminar o trotar, si miro a la derecha y qué miro. Es decir, si todos los años los docentes nos incorporaran en una planificación, yo no quiero que dejen de dar las otras materias, quiero que aprovechen en esto de dar las materias y nos formen, porque usted sabe que en los primeros 8 años de escolarización se aprende la mayor cantidad de hábitos, claro, que nos van a seguir el resto de nuestras vidas. Muchos de los hábitos que hoy tenemos de adultos lo aprendimos en ese nivel. Si nosotros incorporáramos 2 hábitos por cada año de la educación primaria e inicial, cuando llega a la secundaria ese chico tiene otro perfil, y nos permitiría, cuando termina la secundaria, si seguimos repitiendo esta cuestión, cuando termine la secundaria nos enfocamos solo en enseñarle a manejar las máquinas, que es lo que le va a faltar en este proceso educador. Entonces, creo que esto es lo que nos está haciendo falta, es una educación. Lo que yo no quiero que el Estado empiece a decretar educación vial en los programas, porque ahí vamos a tener problemas, porque cuando no tengan docentes para dar esto, y bueno, vamos a llamar al inspector de tránsito, que es un tipo que sabe, sí, podrá saber el inspector, y yo no le quito mérito, pero el educador es otra cosa. Bien, teniendo en cuenta lo que nos está contando y las necesidades que hay hoy en día, ¿no?, de ese porqué al que hacía referencia usted, doctor, ¿el Estado se acerca a personas como usted para asesorarse y demás, o queda en un asesoramiento por encima y nunca se puede llegar a un buen puerto para poner justamente los puntos sobre las guías? Yo creo que de a poquito lo está haciendo. Lo que pasa también es que hay muchas opiniones que por ahí escucho, y mucha gente que improvisa, mucha gente que baja de internet y aplica soluciones. Yo tuve la suerte de asomarme a Europa a través de España. Yo tengo 2 libros publicados con la Dirección General de Tráfico de España, uno sobre cómo había influido la siniestralidad vial latinoamericana en la siniestralidad vial de España, y otro que me hicieron viajar a todos los países de Iberoamérica para saber qué estaban haciendo en seguridad y educación vial. Es decir, yo tengo por suerte, siempre estuve muy agradecido del Reino de España, de la gente de la Dirección General de Tráfico, porque siendo de Argentina, poder darme ese espacio y después publicar 2 libros. Nos ha costado mucho, porque mucha gente yo voy a veces a los congresos. El otro día estuve en algún congreso donde me di cuenta que venía gente que hablaba, pero hablaba de estereotipos, ¿no? Es decir, en esto de la seguridad vial,
Miren, yo he intervenido en más de 25.000 accidentes con víctimas, no soy un teórico de los siniestros. ¿Qué significa esto? Que me toca participar en los procesos técnicos legales, es decir, técnicos de reconstrucción, de investigación, qué pasó, cómo pasó, para lo cual siempre tengo que hablar con el conductor, con la víctima, con los testigos, con los familiares. Entonces, cuando uno se va formando una idea de los siniestros viales, tiene una visión distinta de lo que es la educación. Para dar un simple cambio, el otro día, para hablar de cosas concretas, el otro día vi que la Agencia Nacional podía retener las licencias de aquellos conductores temerarios. Me parece bien, pero a mí me parece que nosotros tenemos que detectar los conductores temerarios antes de darle la licencia. Claro. Por lo cual lo que tendremos que estar discutiendo ahora es la formación previa. ¿Y quién va a ser? El Estado está en condiciones, tendremos que hacer como España, la gran medida de España, que permitió un sistema de autoescuelas, con un sistema muy estricto de control de las autoescuelas, determinación de qué tecnología, hasta los metros cuadrados para el examen, para la formación teórica, cuántos vehículos, la tecnología, los simuladores. Es decir, tenemos que estar discutiendo esto y estamos discutiendo en el después, cuando tal vez ya mató a 2, mató a 3 o generó un accidente. Esa es una forma distinta de ver la seguridad vial. Hemos visto la seguridad vial en los últimos años como una forma de agravar penas, cada vez poner más multas, más sanciones, y la formación previa. Yo no estoy en contra del control y la sanción, lo que estoy en contra es que un Estado que dice esto a partir de ahora no se hace más, se castiga. Bueno, ¿y qué hacemos previamente a la formación? Hoy el sacar una licencia en la Argentina no es un trámite complejo. Bien. Y cuando uno mira, por ejemplo, las preguntas más frecuentes que se hacen, no puedo creer que se pregunte tan mal. Lo que nos interesa preguntar no lo preguntamos. ¿Cuáles son las técnicas de evasión? ¿Qué significa un manejo anticipatorio? ¿Quién me enseñó las buenas prácticas para ser peatón o para ser ciclista o para ser pasajero? Resulta que nosotros no podemos lograr, porque ni siquiera hay una campaña como la gente, para lograr que se pongan un cinturón de seguridad en un ómnibus. Y por eso cada vez que se nos da vuelta un ómnibus, ustedes en Mendoza hace 2 años tuvieron una seguidilla de accidentes graves con ómnibus, Acá en San Rafael, en donde la culpa fue de cualquier otro, menos de una cosa muy simple, que era que tuvieran el cinturón. Nunca hubiera habido tantos muertos si hubiera estado los cinturones puestos. Es más, con los cinturones puestos, recuerdo los 2 o 3, seguramente no hubiera habido muertos. Pero eso no lo decimos, porque ¿sabe por qué? Porque algún periodista me lo dijo alguna vez, no se habla de las víctimas, Horacio. Se habla de los posibles culpables. No, pero es que acá la víctima nos tiene que enseñar para que no haya más víctimas en el futuro. No es que hagamos más dolor a la víctima, pero le tenemos que decir, señores, si todos hubieran tenido cinturón, y ahí fracasa el conductor, el acompañante, la empresa de ómnibus y el Estado. Es decir, me parece que estamos discutiendo cosas que no son las importantes en seguridad vial. Copiámoslo, España tiene sanciones más graves, que no las tiene, pero no, nosotros hemos llegado a tener hoy un homicidio de hasta 6 años de prisión. Con esto, ¿ustedes creen que van a resolver el problema de los accidentes? No. ¿Usted cree que un tipo va manejando a exceso de velocidad y está pensando en la figura del Código Penal que le puede dar 6 años de prisión? Para nada. ¿O simplemente nos estamos vengando de la situación? Yo puedo entender todo. Ahora, ¿por qué no trabajamos para que esto no ocurra? No para que le demos muchos años cuando ocurra. Me parece que ahí está, para mí, en lo que no puedo aceptar, ¿no? Que trabajemos solo sobre el resultado. Yo quiero que pongamos todo, yo pondría toda la energía en que ningún familiar mío muera en accidente, no en que si un familiar mío muere le dé 10 años y vaya a la cárcel. Esto es una posición mía, ¿no? Y no porque no crea que hay que sancionar al que genera el accidente, que estamos totalmente de acuerdo, pero nos quedamos con eso y no con lo que estoy diciendo. Vamos a discutir la nueva generación de conductores, por lo menos discutamos eso. Horacio, ha sido un placer, la verdad, que charlar contigo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos que más adelante podamos volver a charlar. Ojalá podamos repetir esta experiencia, porque hay lugares, en Santiago del Estero hicimos una experiencia con 2.000 chicos, que fue alucinante, un silencio, y el segundo lugar por cantidad fue ahí en San Rafael, y los chicos una maravilla. Ojalá podamos repetirla, es una experiencia muy gratificante, y que hoy la estamos prolongando y sorpresivamente, y con esto termino,
en esto de la virtualidad nos están pidiendo las escuelas que lo hagamos en horario donde participen los padres. Los padres quieren participar en este proceso con sus hijos, lo cual me alegro enormemente. Así que creo que hay mucho para hacer. Hay que tomar la decisión nomás. Gracias, muchas gracias a ustedes por estos minutos y ojalá podamos haber aportado algo a esta discusión que también hace falta. Ojalá que podamos también conectarnos nosotros con usted nuevamente, invocarlo, porque bueno, es especialista en la materia y créame que estos minutos que nos ha dado nos ha servido de mucho, ¿eh? A disposición, cuando ustedes lo consideren, para mí es un placer. Hasta luego, Horacio, que tengas un buen día. Igualmente para ustedes, adiós. Abrazo grande, hasta luego.